Y en esta tarde vamos a hablar de infección urinaria. Está con nosotros el doctor Humberto Áñez, él es cirujano urólogo. Querido doctor, un gusto recibirlo, bienvenido. Gracias, Jackie, es un gusto enorme estar nuevamente con usted, con el programa Actívate con Jackie, pues con todas las pilas puestas nuevamente después de estos feriados que recién hemos pasado y a sus órdenes para cualquier consulta. Doctor, por favor explíquenos qué entendemos por infección urinaria. Bueno, creo que es importante esta pregunta por lo que implica lo que son dentro de las infecciones del ser humano, pues las infecciones urinarias ocupan un lugar preponderante. Yo creo que es la segunda infección más frecuente, sobre todo en la mujer, las infecciones de vías urinarias. Y se entiende por infecciones urinarias a las infecciones que pueden ser desde el punto de vista alto o bajo. Y cuando hablamos de infecciones altas, estamos hablando de infecciones ya relacionadas con el riñón, que son un tanto mucho más problemáticas y de mayor urgencia que las infecciones bajas, que son las que están relacionadas generalmente con la vejiga y la uretra. Hay diferencias sustanciales en ambas y a la segunda o las infecciones urinarias bajas, que las llamamos normalmente cistitis, es pues muy frecuente. Y este es el nombre más común que la población sabe y conoce referidas a las infecciones urinarias en el hombre o en la mujer. Doctor, ¿cuáles son las causas más frecuentes? A ver, tenemos que, primero que la cistitis es una infección urinaria baja, es decir, localizada en vejiga o en la uretra, que se llama uretritis. La cistitis tiene diversas causas y es importante conocer sobre todo la anatomía de la mujer. La anatomía de la mujer es uno de los factores más importantes para que sea una causa, porque tenemos el orificio de la uretra al orificio vaginal 1,5 centímetros de distancia, y del orificio vaginal al orificio del ano otro 1,5 centímetros, 2 centímetros de distancia. Esta cercanía de los conductos es una de las causas anatómicas. 2. La causa bacteriana más frecuente de la infección urinaria es la Escherichia coli, dentro de las bacterias. Y la Escherichia coli vive normalmente en el recto, en el intestino grueso, en el colon. Por lo tanto, esa cercanía hace que de alguna manera, por problemas de constipación, de pujos al defecar, de mayor presión en la parte anal, colonice, vaya la infección, ya sea por vía interna, por los linfáticos, o ya sea por vecindad, va a provocar la infección, en la contaminación, uno de la zona vaginal y a través de ella la zona vesical. Por lo tanto, estas dos causas son lo más frecuente que se ve. Personas constipadas me refiero a aquellas que no pueden hacer el dos, defecar todos los días, que están 2 o 3 días, son los o las estíticas. Coincide mucho que las personas estíticas toman muy poco líquido, que es otro de los factores que interviene en la probabilidad de tener más cistitis. Una persona normalmente debe ingerir por lo menos 2 a 3 litros diarios de líquidos, refrescos, jugos, todo el líquido, el té, todas las cosas que sean líquidos, para mejorar por un lado la deposición y porque el agua al filtrarse por los riñones va a mejorar el flujo urinario y es una defensa también. Porque una de las causas es la retención de líquido, primero por no ingerirlo, y otro porque hay causas anatómicas que van a provocar retenciones en los riñones, provocando también infecciones. Entonces la cistitis tiene como causa preponderante la parte anatómica y la parte dietética. Y dentro de ella tenemos la parte del aseo personal. El aseo personal por la anatomía de la mujer va a hacer que haya muchas mujeres que no tengan un buen cuidado al limpiarse después de hacer su defecación y esto contamine por vía vecinal a las vías urinarias. Algo que es importante acá, que le interesa mucho al público, que cuando colonizan por esta forma la vagina, la Escherichia coli se prende a las paredes de la vagina. Entonces es importante que el ginecólogo revise muy bien la parte vaginal, que no le corresponde al urólogo, para que vea si es que no hay Escherichia coli en las paredes de la vagina, porque si no va a seguir y continuar haciendo infecciones urinarias a repetición, que es lo que sucede frecuentemente. Esta infección es controlada y se la controla precisamente por los síntomas, porque los síntomas que presenta una cistitis o infección urinaria baja son síntomas de ardor al orinar, orinar muy frecuente,
con pujos, con tenesmos, o sea, dolor, ganas de orinar a cada rato, la frecuencia está aumentada, puede orinar con sangre, incluso hasta con coágulos, cuando hay bacterias que son productoras de hemorragias, como la Escherichia coli, alguna de ellas produce este problema de hematuria que se llama, o hemorragia al orinar. Entonces debemos de controlar a través de un análisis de orina común más un cultivo de orina. El cultivo de orina nos va a servir para poder detectar el tipo de bacterias, si hay hongos, si hay parásitos en la orina. Y ya nos da la idea de qué germen es el que está provocando la infección. Pero por otro lado tenemos que acompañar a este urocultivo el antibiograma, es decir, qué medicamento es el más adecuado para esa enfermedad, para esa bacteria. Por lo tanto, hay situaciones en que una bacteria puede ser muy resistente a determinado antibiótico y no conviene continuar dándolo. Por lo tanto, hay que rotarlo el antibiótico por otro que sea probablemente mucho más sensible que el anterior. Muchas personas agarran y le dicen, toma esto, yo me tomé esto y sané. Pero la infección de uno no es igual que la infección del otro. Por lo tanto, debe de tener nomás un control urológico con los estudios adecuados. Por otro lado, podemos pedir también estudios complementarios como las ecografías para ver si no hay situaciones anatómicas altas en los riñones como obstrucción para que se produzcan o sean causas de infección urinaria. En los hombres, por ejemplo, tenemos problemas en la próstata que pueden obstruir la vía urinaria baja y provocar infecciones urinarias. Podemos tener alteraciones a nivel de los conductos ureterales, que son los que sacan la orina del riñón a la vejiga, y eso provocar también la presencia de piedras, de cálculos en los riñones, son causas de infecciones urinarias también. Entonces hay que hacer todo un esquema de búsqueda de diagnóstico para confirmar cuál es la causa del por qué se está presentando la infección urinaria o la cistitis. Doctor, ¿algunas patologías de base como la diabetes pueden incidir también en este cuadro? Por supuesto. Ahí entramos ya en el campo de las cistitis provocadas por enfermedades alejadas. La diabetes es una de las causas mucho más frecuentes que acompañan a la infección urinaria, porque el azúcar que no debe eliminarse a través de los riñones sí se elimina. Entonces colonizan porque a la bacteria le encanta el azúcar, como a muchos de nosotros. Por lo tanto, la bacteria va a estar comiendo el azúcar que está en la orina y va a provocar mucho mayor capacidad de infección y resistencia a los gérmenes. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en el diabético, porque no solamente provoca la infección urinaria, sino irritación a nivel de la zona genital. Va a provocar en el hombre problemas de balanitis, que es inflamación del prepucio, del cuero que tenemos que cubre el glande o la cabeza del pene, y eso son consecuencias de infecciones urinarias también. Doctor, ¿los síntomas siempre se presentan o puede en algunos pacientes no presentarse? Dentro de la clasificación que hay de las infecciones urinarias o de la cistitis, tenemos infecciones urinarias asintomáticas o sintomáticas, es decir, una mujer puede tener síntomas, pero otras no. Y hacer los cultivos por un análisis de orina de rutina va a encontrar bacterias. Y por otro lado, esa orina puede estar de mal olor, fétida, estar turbia, estar con un pH completamente alterado y con alteraciones en el examen completo de la orina. Vamos a tener nitritos elevados, vamos a tener alguna otra situación que nos hacen ver que probablemente tenga. Por otro lado, valga la redundancia, no solamente es los síntomas lo que van, sino también la presencia o no de bacterias, porque hay infecciones bacterianas y no bacterianas, es decir, podemos tener los síntomas y no hallar la bacteria. Entonces hay que considerar estas situaciones también como un cuadro de cistitis o inflamación de la vejiga que debe ser tratado. ¿Cuál es el procedimiento indicado a seguir del paciente? Uno que tiene que tener un control urológico, tiene que hacer una consulta urológica, porque en base a una buena anamnesis, una buena consulta entre el paciente y el especialista, vamos a encontrar los síntomas. Y estos síntomas nos van a dar lugar a que nosotros tengamos que pedir, en primer lugar, los laboratorios de hemograma, la función renal, que es la urea y la creatinina. Hay que pedir el azúcar para ver si no es diabético el paciente y, por supuesto, el examen de orina con el cultivo más el antibiograma. Cuando nosotros tenemos esto, ya podemos iniciar un tratamiento previo al resultado incluso del cultivo, ya comenzar con el tratamiento sintomático, y se lo puede hacer con un antibiótico más o menos adecuado en el cual supongamos que pueda mejorar el paciente.
Y cuando tenemos ya el resultado del cultivo, ya complementarlo, o cambiarlo o mantenerlo. Generalmente el tratamiento dura entre 5 o 7 días, en algunos casos hasta 10 días. No va a depender del tipo de antibiótico, sino de cuál es la sensibilidad que tiene ese antibiótico ante la bacteria. Por otro lado, una vez completado este tratamiento, hay que hacer estudios de reconocimiento, de búsqueda de las causas de la infección urinaria. ¿En cuánto tiempo? Inmediatamente, a los 2 días, 3 días ya puede hacer una ecografía. Si ahí se encuentra alguna alteración, pues hay que hacer estudios radiológicos. Puede hacerse radiológicos contrastados. La tomografía nos da muy buenos datos como para entender que haya algo o no dentro del sistema urinario alto, en los riñones, la presencia de cálculos de piedra, la presencia de algún cuerpo extraño, alteraciones anatómicas del conducto que nos indiquen que las causas pueden estar ahí. Doctor, y cuando el tratamiento no funciona, se da también en muchos casos en que los pacientes no ven resultados, o sea que la infección nuevamente aparece. Ya, esto generalmente se produce, o porque el paciente no completó el tratamiento, porque generalmente después de la primera toma o la segunda toma los síntomas se van. Entonces el paciente se confía y toma 2 días, 3 días y cree que es suficiente. El tratamiento hay que completarlo entre 5 o 7 días, dependiendo del tipo de bacterias que tengamos. Incluso en algunos casos hay que llegar hasta los 10 días. Cuando la infección se repite, puede ser debido a que la bacteria que hemos encontrado no ha sido sensible a ese medicamento. 2, puede ser porque hay una reinfección o porque hay una bacteria extra. Generalmente el cultivo, que se tarda 48 o 72 horas, muestra una bacteria, pero puede haber otra bacteria que no se ha encontrado, porque los discos que ponen en el laboratorio para detectar bacterias no hay para otras bacterias. Y ahí está el problema, porque hay infecciones mixtas. Puede haber Escherichia coli, puede haber Klebsiella juntos, o sea, infecciones mixtas. Y yo estoy tratando con un antibiótico para la Escherichia coli, pero no para la Klebsiella. Porque la Klebsiella puede tener otro tratamiento, es decir, otro antibiótico al cual ella va a ser sensible. ¿O cada cuánto usted recomienda estos estudios como rutinarios en el caso de la mujer o del hombre también? A ver, la cistitis se da mucho más frecuente en la mujer, y para ellas va esto. Cuando uno tiene el cuadro de cistitis implica necesariamente un tratamiento, un control de laboratorio inmediato, un control de laboratorio a los 15 días, un control de laboratorio con cultivo al mes. Si estos salen negativos, si los cultivos son negativos, hay que repetirlo durante 3 meses, una vez al mes, en forma continua, para que así tengamos la posibilidad de minimizar los riesgos de reinfección. Luego se puede esperar 3 meses para hacer un nuevo cultivo, a los 6 meses, a los 9 meses. Porque es importante, porque la mujer está condicionada a tener un bebé, y si va a estar con infección urinaria va a tener probablemente partos prematuros, bajo peso al nacer del bebé, puede tener embarazos abortados, entonces son problemas de riesgo. Y por otro lado el problema de la hipertensión arterial. Pacientes que tienen problemas de cistitis generalmente a futuro van a ser problemas de presión arterial elevada. ¿Cuáles serían las medidas preventivas, doctor, para nuestros amigos televidentes? Bueno, es importante primero hacer la consulta con el especialista, a los urólogos. Es importante que cambien su rutina de vida, teniendo una buena ingesta de líquido, agua, refresco, jugo. Hay que tomar, mucho se habla de los cítricos, es importante los cítricos. El arándano es un medicamento que está muy de moda, eso se puede tomar y va a disminuir el riesgo de las infecciones. Luego tiene que tener una dieta. Aquellas personas que son estíticas tienen que tener la defecación diaria para regularizar. Entonces tienen que tener mucha comida rica en fibra, en verduras y sobre todo, y que lo más importante es tomar entre 2 y 4 litros de líquido por día. Queremos recordarles que todos los datos están en pie de pantalla para todas aquellas personas que deseen buscar la ayuda profesional con el doctor Humberto Áñez, cirujano urólogo. El 704-00007 habilitado está en pie de pantalla. También pueden visitar el Centro Médico Niño Jesús, que queda ubicado en la avenida Cañoto, número 580, tercer piso. Doctor, ¿la atención en el consultorio en qué horarios? Estoy normalmente de 5 a 7 de la tarde en el Centro Médico Niño Jesús, que queda en la avenida Cañoto, número 580, al lado de la Clínica Niño Jesús. La atención. Viernes. Exacto.
La atención de lunes a viernes, importante entonces que podamos llegar al profesional indicado para que este cuadro de infecciones urinarias, uno, no sea repetitivo y dos, no se torne grave, ¿no? Correcto. Es importante que nuestra población entienda que todo proceso de salud pasa por una revisión y sobre todo por la prevención. El prevenir nos va a evitar muchos compromisos posteriores, de compromisos económicos, de pérdida de tiempo, pérdida laboral. Entonces, si nosotros prevenimos haciéndonos un control cada 6 meses, vamos a evitar los problemas que a posteriori nos pueden traer consecuencias.